pertenencias de los demás. Eso es lo que nos quiere decir, que no nos dejemos dominar nuestro corazón de tener las pertenencias de los demás. ¿Y saben cuándo surge la envidia, verdad? Esto surge, dice, cuando empezamos a compararnos con los demás, con las demás personas. De ahí surge la envidia, cuando yo me empiezo a comparar con fulano de tal, este vive mejor, yo vivo más o menos. Entonces, uno mira, ¿verdad?, que hay gente más grande y uno se siente menos. Ahí donde está el error, ¿verdad? O uno se siente más grande y ve otras personas más chicas. Entonces, ahí donde está el error, ¿verdad? Este es un pensamiento que para nada es sano. La envidia surge cuando una persona tiene los ojos puestos en los demás y no puede vivir su propia vida por estar pendiente de los demás y empieza a dañar su corazón. Ahí nace, ¿verdad?, lo que es la envidia, que uno pasa pendiente de lo que está haciendo la otra persona, lo que está prosperando, pero él no está concentrado en su propia vida, sino que está concentrado en las vidas de los demás, viendo, ¿verdad?, qué cosa está haciendo para criticarle, ¿verdad? Entonces, este es un pensamiento que daña, ¿verdad?, su corazón. Y esto de la envidia, pues viene desde el principio. Sabemos que desde el principio de la humanidad, ¿y dónde está el principio de la humanidad según la Biblia? Pues lo tenemos en Génesis, verso 4, capítulo 4, verso 1, pues nos está hablando, ¿verdad?, de Caín y Abel. Génesis 4.1, ahí empieza lo que es la envidia, ¿verdad? Dice el 4.1, conociendo a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ellos, y me dio Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice en el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciste, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta con todo esto, y a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dice el verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta ahí podemos ver la lectura, ¿verdad? Usted está viendo que por una ofrenda, pues, nos relata, ¿verdad?, de que una ofrenda fue de esta forma. Dice que llevó uno de los ovejas más gordos, ¿verdad?, y la otra ofrenda no. Entonces esta persona se sintió mal, ¿verdad?, debido a que la envidia, ¿verdad?, es la carcoma de los huesos, se lo estaba consumiendo a él. Y si ustedes pueden leer, dice que cambió su semblante, o sea que se puso amargado, ¿verdad?, ya que su ofrenda no fue agradable ante los ojos de Dios, y lo llegó a matar, ¿verdad?, por la misma envidia, ¿verdad?, llegó a matarlo. La envidia produce crítica, desobediencia, enfermedad, celo, robo, codicia, traición, rivalidad, amarguras, malas decisiones, odio, enojo, molestia, irritación, queja, traición y hasta la muerte. Todo esto produce, y si seguimos buscando, pues vamos a encontrar más de lo que produce, ¿verdad?, lo que es la envidia. La envidia es un pecado que no produce placer. Eso es lo que encontramos en la Escritura, ¿verdad?, que es uno de los pecados que no produce placer. Como sabemos que lo que es el fornicario o el adúltero, ¿verdad?, o el avaro, tiene placer, ¿verdad?, de las cosas que ellos hacen, ¿verdad?, tiene placer de las riquezas y de las cosas que ellos hacen, pero la envidia no produce placer. La envidia lo que produce es sufrimiento, amargura, y esto es una desorientación total en la persona, ¿verdad?
Estas son algunas, dice, de las características del envidioso. No podemos soportar el éxito de los demás. Se siente mal que otros tengan y él no. Estas son algunas, ¿verdad?, de las características. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Y vamos a buscar en Génesis, siempre en el libro, ¿verdad? Estamos comenzando desde el inicio. Génesis 26:12. Génesis 26:12, ¿verdad? Sabemos que nosotros como personas fallamos muchas veces, ¿verdad? Pero hay que saber, ¿verdad? Y estar bien conforme a como Dios manda. Miremos en Génesis 26:12, pues aquí está hablando de Isaac. ¿Alguien sabe qué es Isaac, verdad? Todos lo recordamos, los estudios que hemos tenido, ¿verdad? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Dice el verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Miren, este personaje de las escrituras, Isaac, era una persona bien obediente, ¿verdad? Y él hacía conforme a Dios le mandaba. Entonces, Dios le hacía prosperar en todo lo que él hacía. Pero ¿qué pasa cuando uno está prosperando? Lo que le estoy hablando, ¿verdad? Dice en el verso 14, 26:14, y los filisteos le tuvieron envidia. Esto es lo que pasa hoy en día. Si alguien está prosperando, ¿verdad?, las demás personas pues sienten envidia. Dice que inmediatamente empezó a prosperar, pues le tuvieron envidia. Lo intentaron sacar de la tierra porque él estaba en tierra de los filisteos, ¿no? Y el envidioso no soporta el éxito de los demás. Abimelech le tuvo envidia a Isaac por sus cosechas, ¿verdad? Abimelech pues era el rey que dominaba, ¿verdad?, en ese entonces, el que gobernaba. Y es ahí donde Isaac fue muy prosperado, ¿verdad? Y todo lo que él hacía, como lo hacía conforme a Dios, entonces él iba avanzando. Pero aquí es donde surgen estas personas que le tienen envidia. Otro ejemplo que miramos también, encontramos en las escrituras, es que Raquel tuvo envidia de su hermana Lea, ¿verdad? Miremos en Génesis 30, verso 1, ¿por qué le tuvo envidia, verdad? Génesis 30, verso 1, miramos lo siguiente. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Mire lo que el corazón de esta mujer llegó a pensar, ¿verdad? Le trajo frustración a ella, ¿verdad? Le trajo amargura. Lo que le pedía eran hijos, pero ¿qué es lo que pasa? Que ella los pedía no conforme, ¿verdad?, a Dios, sino que ella tenía eso en su corazón, y entonces por eso ella no era prosperada y no le daba. Hasta que ella entendió, pues le dieron su hijo, ¿verdad? Otro ejemplo que encontramos en las escrituras son los 11 patriarcas. Los 11 patriarcas tuvieron malas decisiones, teniendo envidia contra su hermano, el soñador José, ¿verdad? Ellos tuvieron envidia, y eso lo miramos en Génesis 37:11. Génesis, siempre vamos a estar en el libro de Génesis, porque estamos empezando, ¿verdad?, la lección. Dice Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Génesis 37:11. El problema del envidioso es que no se atreve a soñar y vive siempre amargado, ¿verdad? Si miramos el verso 37:18, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Verso 20, ahora pues venid y matémosle, y echémosles en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño, dice. Dice el verso 20, y matémosle y echémosle en una cisterna, y dice,
y veremos qué será de sus sueños. Si ustedes pues miran, ¿verdad?, que no pase esto entre nosotros, que nosotros no nos vayamos a amargar porque entre nosotros tal vez hay un soñador y nosotros no podemos soñar, ¿verdad? Y vivimos pues amargados. Hay que dejarlo prosperar, ¿verdad? Hay que ayudarlo, porque así como José, ¿verdad?, lo vendieron, así un día en el futuro él les ayudó y les salvó, ¿verdad?, toda la familia, ¿verdad? Pues él fue muy poderoso en Egipto y después pues les ayudó, ¿verdad?, con los granos y pudieron alimentar a ellos y a sus bestias. Entonces nosotros no tenemos que estarnos viendo, ¿verdad?, en el error que el otro está cometiendo, sino que tenemos que ayudarle más bien para que no siga cometiendo ese error. Esto lo vemos todos los días. Hay gente que se especializa en hacer daño a los demás, destruyen los sueños de otro. Creo que nadie ha sido llamado, ¿verdad?, por Dios para estar viendo, ¿verdad?, o estar ensanchado en ver los defectos de las otras personas, ¿verdad? Creo que nadie, ¿verdad?, es exacto para eso, ¿verdad? Esto es lo que hace el envidioso: se frustra, se compara, se amarga. Mira cómo daña y cómo ataca y termina amargado, ¿verdad? Así terminaron estas personas, ¿verdad?, hasta que el perdón de José llegó, ¿verdad? Pero ellos siempre sentían en su corazón que estaban fallando. Encontramos otro caso bien interesante también en las Escrituras, conforme a este tema, ¿verdad?, lo cual es en Salmos 73, verso 2. Este era un salmista, ¿verdad? Este era el director de la alabanza de David. Creo que su nombre era Asaf o algo así, ¿verdad? Salmo 73, 2. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Salmo 73, verso 2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, dice el verso 3, Salmo 73, verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y esta era una persona, ¿verdad?, que estaba bien en las cosas de Dios. Era una persona que era el director de la alabanza, ¿verdad?, de David en ese tiempo. Lo podemos llamar así, ¿verdad? Y él, pues miren lo que dice aquí: tuve envidia de los arrogantes. ¿Quién va a tener envidia de los arrogantes, verdad? Creo que nadie. Esto era su corazón, ¿verdad?, que se estaba oscureciendo, viendo la prosperidad de otros, de los impíos, dice. Un día, pues, este salmista, ¿verdad?, se salió de lo que era la presencia del Señor por la envidia y los malos pensamientos, ¿verdad? Pero no solo eso, que solo se hiciera la pregunta, ¿verdad? No solo es eso, ¿verdad?, sino que él empezó a desear lo que los malos tenían, ¿verdad?, los bienes del impío. Todo eso él empezó a sentir. Y mire lo que pues le pasa, ¿verdad? Pero él lo reconoció, porque Dios es bueno, ¿verdad?, con las personas que hacen su voluntad. Dice Salmo 73, verso 3: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Escuchen lo que estaba diciendo él: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dice el verso 21: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Si ustedes miran, ¿verdad?, amargura, pues cambió su semblante, amargura, todo esto son los síntomas que tiene el envidioso cuando está actuando de una mala forma, ¿verdad? Cuando empieza a compararse, la amargura entra en el alma. Pero como les digo, ¿verdad?, él lo reconoció en Salmos 73, verso 22, tan poderoso, tan torpe era yo, dice, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Él lo entendió, ¿verdad?, al final, de que lo que estaba haciendo estaba mal, porque él le mostró todos los bienes que tenía el impío, todo lo que él tenía,
Pero si él deseaba todos esos bienes que tenían estas personas y lo hacían de mala voluntad, también mostró el final que iba a tener esta persona siendo impía, ¿verdad? Teniendo estos tesoros, ¿verdad? Miremos en Proverbios 23:17. Proverbios 23:17. Dice así: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. 24:1. No tenga envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Las mismas escrituras nos muestran a nosotros, ¿verdad?, la forma correcta de hacer las cosas, de ir bien en el camino del Señor. Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, ¿verdad? Hay que perseverar en el temor de Jehová, hay que hacerlo, ¿verdad? Lo que Él manda, no hay que salirnos, ¿verdad?, de lo que está escrito. Proverbios 24:1 les decía: no tenga envidia de los hombres malos, ni desee estar con ellos. Y Proverbios 37:1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, que los cristianos jamás deben tener envidia de los impíos, por muy bien que les vaya o por muy poderosos que estos sean, ¿verdad? Usted tiene mayor tesoro en su corazón, tiene a Jesús el Salvador, tiene a Dios en sus vidas diariamente, ¿verdad? Entonces usted no puede, la Biblia nos muestra que nosotros nunca jamás debemos tener envidia de los impíos, de las cosas que están siendo prosperadas de mala forma. Dice que tenemos que comportarnos como Dios manda, ¿verdad? Tenemos que comportarnos como está escrito y como Dios nos dice a nosotros que tenemos que comportarnos, porque si lo hacemos así, pues grandes bendiciones vendrán a nuestras vidas, grandes triunfos vendrán a nuestras vidas, ¿verdad? Como Isaac, ¿verdad? Todo el mundo le gustaría tener la vida de Isaac, pero para eso hay que ser obedientes con el Señor. Y miremos en Eclesiastés, el Nuevo Testamento, Eclesiastés 4, verso 4, nos muestra de verdad que si nosotros nos portamos bien con Dios, hacemos bien las cosas, nos comportamos como Él manda, pues Él nos bendecirá, ¿verdad? Eclesiastés 4, verso 4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. Miren lo que nos dice, ¿verdad? Toda excelencia, o sea que si nosotros estamos siendo excelentes en todo lo que nosotros hagamos, somos excelentes, siempre vamos a tener a alguien, ¿verdad?, que nos va a estar juzgando. Eclesiastés 4:4. Cuando hay excelencia se despierta la envidia en los demás, y eso es lo que buscamos, ¿verdad?, la excelencia. Es bueno, ¿verdad?, que busquemos la excelencia, ¿verdad? Pablo nos dice en 2 Corintios 12:20, 2 Corintios 12:20, dice así: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y os he hallado de vosotros cual no quieres, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. No nos quieren venir a encontrar así, ¿verdad?, sino que tenemos que estar, ¿verdad?, como dice en Romanos 13:13. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no con glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidias. Tenemos que andar como de día, honestamente, ¿verdad? Romanos 13, verso 13, podemos encontrar ahí, ¿verdad?, lo que nos dice
que tenemos que andar como de día, honestamente, ¿verdad? Ahora, para que me vayan entendiendo un poco, ¿verdad?, lo que es la lección de esta mañana, tengo una breve historia, ¿verdad?, que se las había contado. Es de una luciérnaga y una serpiente, ¿verdad? Cuenta la leyenda que una vez la serpiente seguía a una luciérnaga y la siguió por todo un día, la siguió por 2 días, ¿verdad? La siguió por 3 días, pero la luciérnaga no dejaba y ella perseveraba, ¿verdad? Y no dejaba de volar porque la serpiente la iba a alcanzar. Un día, pues, el tercer día, ¿verdad?, la luciérnaga se detuvo y le dijo a la serpiente: oye, ¿te puedo hacer 3 preguntas? Y está bien, dijo la serpiente pues muy amable le dijo que estaba bien. Entonces le dijo: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? No, le dice. Entonces, ¿por qué me quieres comer? Le dice la segunda pregunta: ¿pertenezco yo a...? La primera pregunta era: ¿pertenezco yo a tu cadena alimenticia? Ella respondió que no, ¿verdad? Le dijo la luciérnaga: ¿te he hecho yo algún mal? Le dijo la serpiente, ¿verdad? No, le dijo la serpiente, ¿verdad? Y viene la tercera pregunta: entonces, ¿por qué me quieres comer? Y la serpiente le dijo: porque no soporto verte brillar. Así de sencillo, ¿verdad? Qué cruel la serpiente, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Hay personas que están brillando, pero no soportan, ¿verdad?, que estas personas brillen. Entonces ellos quieren devorarlas con sus malos actos, pensamientos, malas acciones. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser diferentes. Así mismo nosotros nos hemos visto envueltos en esto, ¿va? Y decimos: ¿por qué me está pasando esto a mí, verdad? Y es sencillo, porque no soportan que nosotros brillemos y otras personas no estén brillando, ¿verdad? La envidia es el peor sentimiento que podemos tener. El envidioso actúa como esa serpiente, empieza a arrojar veneno y no puede soportar a alguien que le está yendo bien o alguien que está brillando. Arroja el veneno y habla del mal del otro. Pone en duda los logros de los demás. Este consiguió esto, tiene buena casa porque en algo anda metido. Tiene buen carro porque, pues, es de la mafia, ¿verdad? Entonces, estos malos pensamientos se vienen a nuestra mente. ¿Y qué es lo que pasa? Que daña el corazón, porque la envidia produce una frustración total y una total insatisfacción en nosotros, ¿verdad? La envidia no hace acepción de personas. Usted puede pertenecer a cualquier religión, ¿verdad? Todos tienen la oportunidad de ser tentados con la envidia. Somos humanos y nosotros, pues, estamos aptos, ¿verdad? Si nosotros no estamos bien en las cosas de Dios, estamos aptos para sentir esto, ¿verdad? Miremos lo que nos llevó a hacer, ¿verdad? Y las malas acciones que llevó a hacer a la humanidad. Miremos en Mateo 27, verso 17. Las malas acciones, dicen, ¿verdad? Porque esta carcoma empezó en los huesos de estas personas e hicieron este mal. 27, verso 17. Dice: reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Miren lo que dice el verso 18: porque sabían que por envidia le había entregado. Miren la envidia lo que puede hacer, ¿verdad? Ya encontramos otro ejemplo, ¿verdad? De que la envidia pues llega hasta matar, ¿verdad? Como Caín y Abel, y ahora pues con Jesucristo, ¿verdad? El hombre más noble, ¿verdad? El hombre que nos salvó. Él no tenía bienes materiales, le entregaron por envidia. Y dice: la multitud pidieron que soltaran a Barrabás, soltaran a los malos, ¿verdad? Los cuales ahora en día pues hay muchos en nuestra comunidad, en nuestras ciudades, en nuestros países, pues hay muchas personas igual a Barrabás, ¿verdad? Y todo lo que les pasa, ¿verdad?, es a consecuencia de esto. Los líderes religiosos, aquí miramos que la envidia que ellos sentían, en el verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Pero envidia de qué? Si él no tenía ni riqueza, ¿verdad? Pero él era alguien especial. Por eso los fariseos, saduceos, doctores de la ley,
los escribas lo criticaban y hablaban, ¿verdad?, cosas terribles de Jesús, que no eran nada, ¿verdad? Pero esto se movía, ¿verdad?, por la envidia y porque él enseñaba como tenía que ser, ¿verdad? Y lograba que la gente pusiera su atención en él y ellos, ¿verdad?, le seguían. Y los fariseos no lograban hacer esto, ¿verdad?, porque ellos eran personas totalmente distintas. Miremos lo que Pablo nos dice en Filipenses 15:1. Filipenses 1, verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esto, ¿verdad?, pues es muy cotidiano hoy en día, ¿verdad?, en nuestra sociedad, porque unos lo hacen por envidia, ¿verdad?, porque el otro tiene mejor templo, entonces yo quiero ser un mejor predicador, porque este predicador viste así, yo voy a ser igual, ¿verdad? Entonces, la envidia lleva a que ellos vayan compitiendo, ¿verdad?, y no se enfoquen realmente en lo que es la voluntad de Dios. Nos muestra la Biblia que hay que predicar y hay que hacerlo por amor, de buena voluntad, ¿verdad? Hay que hacerlo. Porque la envidia nace de la carne. En Romanos 13:12, miremos que la envidia nace de la carne, ¿verdad? Romanos 13, verso 12, nos dice: si la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Mira el verso 14 lo que nos dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La envidia es un deseo de la carne, ¿verdad? Entonces no hay que proveer para estos deseos. Así que quieres que Dios bendiga a cada uno de nosotros y bendiga a nuestras familias, ¿verdad? Hay que ser como Isaac para que nuestras vidas sean bendecidas, ¿verdad? ¿Y qué es lo bueno que podemos encontrar de Isaac, verdad? Pues que él nunca se jactó de las cosas que él tenía. Entonces eso hay que hacer nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos que jactarnos de las cosas buenas que están pasando en nuestra vida, de los bienes materiales que tenemos, no tenemos que jactarnos. Si hay un soñador entre nosotros, que prospere, porque él nos puede ayudar un día, ¿verdad? Miremos Hechos 7, verso 9, los patriarcas, ¿verdad? Nuevamente, Hechos 7, 9. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. O sea que nosotros siempre, si nosotros hacemos conforme a Dios, ¿verdad?, si nosotros nos comportamos bien como está en la Escritura, siempre Dios va a estar con nosotros, porque así vamos a obtener buenas bendiciones, ¿verdad? En Gálatas 5:26 dice lo siguiente: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mira lo que nos dice Gálatas 5:26, que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No hay nada que tenemos, ¿verdad?, que envidiar si nuestro corazón está bien con nuestro Dios. En 1 Corintios 13:4, miren lo que dice 1 Corintios 13:4, ¿verdad?, que ahí es donde está la clave. 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Así es el amor, ¿verdad? ¿Y qué nos vino a predicar nuestro Señor Jesucristo, verdad? Pues el amor. Por amor Él fue crucificado en una cruz. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos hacer esto, verdad? Si alguien lo hizo, pues nosotros también tenemos que ser de esta forma, ¿verdad? El amor es sufrido. 1 Corintios 13:4. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Nos muestra, ¿verdad? Las mismas Escrituras nos muestran qué nos pasa si nosotros somos envidiosos y empezamos a codiciar las cosas de los demás
y nos muestra también que no tenemos que hacerlo, porque si lo hacemos va a pasar esto, pero si no lo hacemos y hacemos conforme al amor de Dios, pues vamos a tener muchas bendiciones, ¿verdad? En nuestros hogares, en nuestras familias. Ya, ¿verdad? Para ir terminando, quiero leerles estos últimos pasajes. En Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2, verso 1. Dice: desechado pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primera de Pedro 2:1 dice que hay que desechar toda envidia, ¿verdad? Eso es lo que no quiere decir. Primera de Pedro 2, verso 1 dice: desechado pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Hay que desechar la envidia. Hay que desechar la envidia, todo lo malo que nosotros tenemos, nuestros pensamientos malos, nuestras frases, ¿verdad? Si nosotros sabemos que vamos a dañar a algo, pues a alguien con nuestras palabras no lo tenemos que hacer, ¿verdad? Hay que desechar todo lo malo que nosotros tenemos, hay que actuar, ¿verdad? Conforme al amor que nos habla en Corintios, ¿verdad? Conforme al amor, porque el amor es sufrido. Miremos en Santiago 4:1. Santiago 4:1, aquí encontramos algo bien interesante también, en la humanidad, ¿verdad? Y lo poderoso que es la envidia, que es algo que nosotros tenemos que superar como cristianos para seguir bien en las cosas de Dios, ¿verdad? Santiago 4:1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Mira la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? El verso 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Codician y no tienen, ¿verdad? Cosas que no pueden alcanzar. Verso 2 dice: codician y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Hay mucha gente que no alcanza, ¿verdad? No ha alcanzado sus vidas por estar enfocados en la vida de los otros. Por eso no, sigamos leyendo, ¿verdad? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Miren lo que dice ahí: porque no pedís. Dice el verso 3: pedís y no recibís. Uno pide, ¿verdad? Pero no recibe. Si continúa leyendo, dice: porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, verso 1 al 3. En el verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En vez de estar con esos sentimientos malos, ¿por qué más bien no pedís bendiciones para aquellas personas, ¿verdad?, por los cuales uno daña su pensamiento y su corazón? Si una persona le esté yendo bien, pues hay que orar para que esta persona esté prosperando, ¿verdad?, pero conforme a la voluntad de Dios. Pero siempre hay que desearle el bien, porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, es el mismo Dios de nosotros, ¿verdad? Y si ustedes leen la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David, pues estas personas fueron muy bendecidas por Dios. Y nosotros, ¿por qué no, verdad? Podemos ser bendecidos por Dios, si es el mismo Dios que tenemos. Él nos dará, ¿verdad?, si nosotros pedimos bien, pero eso sí, con paciencia, porque Él todo nos va a dar a su debido tiempo, ¿verdad? Todas las cosas nos va a dar a su debido tiempo. No se enfoquen o no nos enfoquemos, dice, en la vida de los demás, sino que estar enfocados en nuestra propia vida, en lo que estamos haciendo. La competencia no la tenemos con Dios, ni con el diablo, ni con las personas, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que amar a las personas, ¿verdad? Amados unos a otros. La envidia tenemos que combatirla entre nosotros mismos, nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que combatir nosotros. Tenemos que derrotar primero nuestro ego, nuestros sentimientos, ¿verdad?, malos, para poder ser un buen cristiano, ¿verdad?, y para poder vencer la envidia, porque ese es un sentimiento que está, y todos pues tienen, ¿verdad?, la oportunidad de ser tentados en eso. Hay algo que tenemos que aprender para ser felices. Nosotros no somos hechos iguales.
Eso es una de las principales características que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Nosotros no somos hechos iguales, somos diferentes, ¿verdad? Tenemos diferentes propósitos, tenemos diferentes huellas digitales. Si usted va, nadie va a tener su huella digital. ¿Por qué? Porque somos únicos, ¿verdad? Somos únicos, Dios nos ha hecho únicos a nosotros, nos ha hecho diferentes. Cada uno de nosotros pues tiene un don, tiene, ¿verdad?, habilidades diferentes a las demás personas. Entonces nosotros, para ser felices, no tenemos que estarnos comparando con nadie, porque nosotros somos felices. Dios nos hizo diferente por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos algo especial. Hay que identificar ese propósito para nuestras vidas y hay que enfocarnos en nosotros mismos por encima de los comentarios. Hay que enfocarnos, ¿verdad?, en nosotros mismos. En que enfocarnos, ¿verdad?, en las cosas que nosotros queremos hacer para nuestras vidas. Y es aquí donde viene lo bueno, ¿verdad? Porque si nosotros nos enfocamos en nuestras vidas, ¿qué vamos a obtener? Vamos a ver, ¿verdad?, la prosperidad de nuestro Dios y vamos a disfrutar a Dios, ¿verdad?, y disfrutar lo que tenemos, los bienes, por muy humildes que sean, ¿verdad?, los vamos a disfrutar. No tenemos que preocuparnos por lo que no tenemos. Somos muy bendecidos, ¿verdad?, con Dios. Todo lo que nos dan es, ¿verdad?, bendición. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestras vidas y empezar a disfrutar, ¿verdad?, lo que tenemos. Si ustedes pues pueden ver esos documentales de África, ¿verdad?, y ustedes están diciendo que aquí están sufriendo, ustedes pueden ver que esas personas de allá pues no tienen un baño donde asearse ellos, ¿verdad?, no tienen una cocina, no tienen agua potable, ¿verdad?, y nosotros nos pasamos quejando de todo esto, ¿verdad?, pero realmente nosotros, si empezamos a compararnos con otras personas, vamos a ver que no estamos mal, ¿verdad?, que nosotros estamos bien y vivimos bien, y es ahí donde nosotros tenemos que estar enfocados en nuestras propias vidas. Nosotros tenemos que hacernos como Dios manda, ¿verdad? Hay que disfrutar, hay que agradar a Dios, no mirar que lo que los otros alcanzaron y que yo no he alcanzado, ¿verdad? Y hay otra cosa bien importante, ¿verdad?, que hay que disfrutar a nuestros hijos, a nuestras familias, ¿verdad? Hay que disfrutarlo, porque dichoso el hombre que come legumbre donde hay amor, que donde hay buey engordado con contienda. Es decir, es mejor comer frijolitos en paz que tener, ¿verdad?, sentimientos malos, y hay que ser agradecido con Dios. Eso lo encontramos en Proverbios 15, verso 17, ¿verdad? Es mejor la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay contienda, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que autoexaminarnos día a día para ser mejores personas. Dios nos da un nuevo amanecer para que nosotros seamos nuevas personas y hagamos conforme, ¿verdad?, a Él. Tenemos que ser nobles, ¿verdad? Tenemos que ser muy obedientes en lo que Él nos escribe y nosotros poderlo entender. En Salmos, quiero que leamos esto de último, ¿verdad? En Salmos 37:1 dice, Salmos 37, verso 1, lo vamos a leer hasta el 5. No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. Dice el verso 2, porque como hierba será pronto cortada y como la hierba verde se secará. Dice el verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 3, confía en Jehová y haz el bien. En el verso 4, deleítate, dice, a sí mismo en Jehová. Lo que le estaba diciendo, que hay que disfrutar nuestra familia, hay que disfrutar lo que tenemos, hay que deleitarnos, ¿verdad? Dice el verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Y el último, Salmos 37, verso 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y dice, y Él hará. Mi mañana es mejor que hoy, ¿verdad? Mi mañana siempre va a ser mejor que el día de hoy, si Dios nos da la vida. No te desvíes por la envidia, por lo que deleítate en el Señor, porque así llegarán las bendiciones. Así nos dice David, ¿verdad? En estos 5 pasajes que estábamos leyendo, que hay que deleitarnos, ¿verdad?
para que nosotros seamos mejores personas. David todo lo tenía, Dios todo se lo daba. Hay que orar por esas personas, así vamos a ser mejores personas. Hay que orar por los predicadores, hay que orar por las personas, ¿verdad? Para que hagan el bien, no hay que atacar a nadie, ni estar, ¿verdad? Como les dije la predicación, yo recuerdo qué fecha, pero hay que ver, ¿verdad? El blanco, hay que enfocarnos en el blanco, ¿verdad? Que es la salvación, no hay que desviarnos, siempre tenemos que estar enfocados en eso, así que nosotros tenemos que orar por esas personas, las cuales pues sienten envidia o por las que nosotros sentimos envidia, ¿verdad? No hay que atacar a nadie, porque si nosotros hacemos conforme a como Dios, pues así vamos a arreglar nuestro corazón, ¿verdad? Y así vamos a ser buenas personas, como dice Salmos 37, verso 5, dice, confía en Él y Él hará, ¿verdad? Así pues, he terminado y he concluido pues estas palabras, ¿verdad?, que quería compartir con cada uno de ustedes.